Decimos, hola, buenas tardes. Estamos en el día lunes 9 de noviembre del 2020. La clase de hoy tiene que ver con el grupo primer semestre B. Sí, ¿verdad? Es el B. Y entonces la materia es metodología de la investigación. Hasta este día, 4 semanas consecutivas, hemos estado viendo los métodos de investigación. ¿Cómo es? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son las fuentes de información? Etcétera. Y luego se dejó un trabajo, medir las sombras del sol entre las 11 de la mañana y 12 de la mañana y con lapsos de 20 minutos para saber cómo se iba a mover la sombra y que los alumnos sacaran sus conclusiones. Y ese es un trabajo muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hay detalles que pasan desapercibidos en la vida de la gente común y corriente, y para los que tienen un poco la visión, la imagen, la imaginación, etcétera, desarrollada, entonces un detalle poco significativo se vuelve un detalle muy importante. Hoy hemos preparado 2 videos de científicos o la historia de la ciencia, que de alguna manera, detallitos así muy no perceptibles, que la gente común y corriente lo puede ver todos los días, lo puede estar ahí, ¿cómo se puede decir? Hasta midiendo, pero no significa nada. Pero para algunas personas, un detalle así sencillito, chiquito, es ampliamente significativo. De esa manera, la ciencia se ha nutrido y de esa manera la gente que no ve como todos ven la vida, lo ve de una manera diferente, se atreve a hacer sus, ¿cómo se puede decir? Experimentos, pensamiento, análisis y demás, y de ahí saca algunas conclusiones. Hoy vamos a ver un poco de la historia de Nicolás Copérnico, un video de esta persona en cierto periodo y en cierto, ¿cómo se puede decir? Contexto muy importante. Él estudió algunas cosas generales, pero terminó haciendo ciencia de la astronomía. Luego Isaac Newton también, por lo tanto. Bien, empezamos con el video de Nicolás Copérnico y vayan tomando nota para ver algunos detalles y en el resumen los ponemos a disposición de los compañeros. ¿Qué les parece? Dígame. Es el objetivo? El objetivo de estamos ahorita en la quinta, no, ya en la sexta semana. Estamos en la sexta semana. La quinta semana fue de los trabajos de proyecto integrador y ahora vamos a ver una recopilación de lo que se ha dicho de la metodología de la investigación, pero lo vamos a reforzar con algunos personajes. Objetivo de la clase de hoy es recordar algunos científicos del pasado, recordar algunos científicos del pasado que hicieron cambios en la ciencia, Entre paréntesis ponen Nicolás Copérnico y el famoso Isaac Newton. En inglés le llaman Isaac Newton. Ya pueden ver una imagen. Profe, ¿puede Ya, repetir el profe. objetivo, por favor? El objetivo es recordar algunos científicos, recordar, saber de su obra, dicho en otras palabras, saber de su obra y entender cómo revolucionaron la ciencia. Profe, Dígame. ¿le llegó mi proyecto integrador?
No lo he visto. Si lo mandaste a las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, posiblemente esté en la mira. Pero si lo mandaste a las 5 de la mañana, Ah, no. no, profe, no se lo mandé a las 5 de la mañana. Se lo No. envié a las 11, creo. 11 Se lo de envié por WhatsApp, 11 de la mañana. Lo voy a ver, porque no. He estado revisando otros, porque en estos días están cayendo. Ahí te aviso vía WhatsApp. ¿De acuerdo? Sí, profe, incluso me respondió un ok. Bueno, entonces ya lo vi. Ok, gracias. Bien. Profe, Vamos a ver. Diga. me comentó un compañero que no pudo entrar ahorita porque no tiene internet. Se llama Ángel Jiménez. Ángel Jiménez, lo vamos a poner en la lista de los que... Jiménez Ángel, órale, ya está considerado en asistencia. Y a ver, luego les doy los links de los videos y he recibido hasta buenas observaciones. Sale pues, vamos a ver esto. Pongan su sonido y vamos a ver Nicolás Copérnico. Ocelot está ingresando. Esas palabras están grabadas en un monumento dedicado al gran astrónomo que demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor. Canal Enciclopedia. Detuvo el sol y movió la tierra. Esas palabras están... Escríbanlas, por favor. Nicolás Copérnico detuvo el sol y movió la tierra. Porque antes era al revés. La tierra estaba fija y el sol se movía alrededor. Detuvo el sol y movió la tierra. Están grabadas en un monumento dedicado al gran astrónomo que demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor del Sol. El sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad. Nicolás Copérnico nació en el año 1473 en la ciudad polaca de Torún. En Torún, 1473. Pero los estudios de Nicolás Copérnico se apoyaron en lo que ya antes había dicho un señor que lo iban a quemar por haberse atrevido a decir que la Tierra no era el centro del universo. Galileo Galilei. ¿Se acuerdan de ese detalle? Galileo Galilei, un poco antes, en el periodo del oscurantismo, casi principio del siglo de las luces o renacimiento, se atrevió a decir que no, la Tierra no era el centro del universo y se tuvo que retractar, decir, bueno, órale pues, para ustedes, sí, la Tierra es el centro del universo, órale, para que no lo quemaran. Y cuando iba saliendo les dijo, y sin embargo se mueve. Y entonces aquí paró el sol y movió la tierra. La plaga que asoló la ciudad dejó huérfano al chico cuando éste apenas contaba 10 años de edad. Su tío, el obispo Łukasz Wachenrode, se ocupó del niño. A pesar de ser una persona autoritaria y pesimista, quería a su sobrino, incluso lo mimaba. Gracias a su tío, Nicolás recibió una buena educación. Estudió en la Universidad de Cracovia y posteriormente se trasladó a Italia para estudiar Derecho Canónico. Copérnico pasó 10 años en Italia en pleno Renacimiento. Destacó en pintura, matemáticas, astronomía, filosofía, en todo salvo en Derecho Canónico, que no le atraía en absoluto. Año tras año, posponía la vuelta a casa.
De Bolonia se fue a Roma y de allí a Padua y posteriormente a Ferrara para no tener que regresar a casa. Copérnico se matriculó en la Facultad de Medicina. Sorprendentemente se interesó por la medicina. Asistía a conferencias con asiduidad, estudiaba las materias de los seminarios diligentemente e incluso frecuentaba la sala de disecciones, algo que estaba estrictamente prohibido para los clérigos. Nicolás se licenció en Derecho Canónico con la ayuda de su tío. Durante su estancia en Italia, el profesor Domenico Maria de Novara puso en contacto a Copérnico con la astronomía. El joven clérigo quedó tan fascinado con los secretos de los cuerpos celestes que dedicó toda su vida a estudiar el espacio estelar. Por fin, en el año 1503, Nicolás Copérnico regresó a Polonia. Al principio se alojó en Lißbark y después se trasladó a la pequeña ciudad pesquera de Frauenburgo, donde ocupó el puesto de canónigo de la catedral. Allí solicitó a las autoridades eclesiásticas permiso para vivir en una de las torres y así poder observar el movimiento de las estrellas. En esa torre vivió durante 30 largos años. El cielo nuboso de la región del Vístula no podía compararse con el cielo del sur de Italia, pero Copérnico esperó pacientemente a que mejorase el tiempo. El astrónomo no aspiraba a descubrir nuevos planetas o estrellas, solo pretendía confirmar su teoría con sus investigaciones. El sistema geocéntrico propuesto por el antiguo científico griego Ptolomeo estaba equivocado. Ptolomeo pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Después de una larga observación del movimiento de los cuerpos celestes, Copérnico no solo llegó a esa conclusión, consiguió demostrar que la Tierra giraba sobre su eje y que a su vez la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Hoy día todos los colegiales saben eso, pero hace 5 siglos esa afirmación era como tirar una bomba en la base de las creencias cristianas. Eso que acaba de decir significa que en ese periodo de la historia todo lo que estuviera escrito respecto a la naturaleza debería estar dirigido y mencionado como la creación de Dios. No se podían salir de esa situación y el que se saliera, bueno, a riesgo de que le dieran un poquito. Pero él se atrevió y sus leyes cambiaron el mundo. En el año 1516, Copérnico plasmó su doctrina en un manuscrito que tituló Pequeño Comentario. Pequeño comentario, no muy oneroso, solamente pequeño comentario. Sorprendentemente, esta vez la Iglesia Católica, que siempre había castigado sin piedad a los herejes, cometió un error inexcusable. A Bruno le había costado la vida, a Galileo el honor, pero Copérnico ni siquiera fue amenazado. Aunque la teoría del sistema heliocéntrico excluía a la Tierra del centro del universo y la relegaba a la misma posición que los otros planetas, la Inquisición tardó 80 años en prohibir la obra de Copérnico cuando la gran herejía ya se había propagado por todo el mundo. Entretanto, el gran astrónomo prosiguió sus investigaciones y realizó cálculos matemáticos para demostrar su teoría. En el año 1516, Copérnico fue nombrado gobernador de los distritos de Allenstein y Melsac. Corrían tiempos difíciles y tuvo que enfrentarse a la guerra. Copérnico demostró sus dotes militares, demostrando ser un extraordinario estratega defendiendo el castillo de Allenstein durante la contienda entre prusianos y polacos. El científico eremita se las arregló para organizar la defensa de la pequeña ciudad de tal forma que las tropas enemigas, considerablemente más numerosas, se vieron obligadas a retroceder. En el año 1933, cuando ya tenía 60 años, Copérnico dio una serie de conferencias en Roma en las que explicó a los estudiantes las bases de su teoría. Por aquella época ya había acabado sus cálculos e incluso había escrito un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, no se apresuró a publicarlo, temiendo la reacción desfavorable de los científicos y la persecución de la Iglesia.
El científico no se atrevió a publicar su obra hasta 10 años después. La obra de Nicolás Copérnico se publicó el 21 de mayo del año 1543, 3 días antes del fallecimiento del gran astrónomo. 3 días antes de su fallecimiento. La historia no recoge el lugar donde se enterraron los restos de Copérnico, pero sus descendientes aún conservan el libro del gran astrónomo que contiene la teoría de la estructura del universo desarrollada por él, así como su credo. Un científico nunca debe abandonar la búsqueda de la verdad. Un científico nunca debe abandonar la búsqueda de la verdad. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta materia, metodología de la ciencia? ¿Cuál será? Pues simple y sencillamente aprender a pensar, a razonar, a buscar los detallitos, estos detallitos que no son tan visibles para el ojo así de cualquier persona, pero que son significativos para la gente que se dedica a buscar. Bien, ¿qué le pareció, Héctor, este pequeño video? Tenemos tiempo disponible. ¿Qué le pareció, Héctor? Pues a mí me pareció, sí me gustó el video porque ahora sí que me saqué de onda cuando, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Nicolás, le estaban, bueno, creo que era su tío, no, pues, bueno, ahí no le entendí tanto. Su tío le estaba enseñando a su sobrino, cosas buenas y malas. Bueno, dentro de su situación como párroco o como sacerdote, el tío, pues le enseñó los límites, ¿no? De lo que no podía decir porque podía ser castigado por la iglesia y de lo que sí. Entonces, le dio una educación estricta, pero muy bien dirigida. Y eso fue lo que de alguna manera le ayudó a este señor, Nicolás Copérnico, a abrir su pensamiento, a buscar las cosas, más o menos, pero siempre fue prudente porque él estaba dentro de la iglesia y no se podía atrever a decir abiertamente sus teorías. Para nosotros, la teoría de las leyes de Copérnico, pues son básicamente hasta leyes matemáticas, pero en su tiempo fueron leyes o comentarios que iban en contra de toda una situación religiosa, de pensamiento y de hasta moral, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Sí? ¿Qué opina Durán? ¿Algún comentario? Bueno, a mí lo que me interesó del video fue que Nicolás Copérnico no fue ni amenazado por la iglesia, porque su teoría era muy cierta, ya que el Sol estaba en el centro y alrededor estaban todos los planetas, incluso la Tierra giraba alrededor de su propio eje. Entonces eso fue lo que a mí me interesó, porque muchos científicos fueron amenazados, incluso casi hasta la muerte, como Galileo Sí. Galilei. Entonces este hombre, Nicolás Copérnico, con una facilidad no fue ni amenazado ni nada por la iglesia, ya que era muy cierto. Y también lo que me interesó es qué fecha lo publicó, porque sí pasaron unos largos años así que esperando a que se publicara, incluso cuando él casi muere. Sí, 3 días antes. Y a ver si pueden ver el dibujo. Aquí está, aquí lo tengo, donde está mi dedo. Básicamente, la teoría, una de las leyes de Copérnico es esa, que el Sol no se encuentra en el centro de un círculo, se encuentra en uno de los focos de una elipse. Y esa elipse es, el primer término, el recorrido de nuestro planeta Tierra y de algunos otros planetas también de forma elíptica. Entonces, él da detalles matemáticos de por qué justifica. Por ejemplo, en primavera y verano, las fechas
y luego en invierno y en otro, perdón, no es verano, donde sale el sol hacia el norte y donde sale el sol hacia el sur. Eso es lo que determina su observación Nicolás Copérnico, y con eso hace sus leyes de la trayectoria elíptica. Y por eso es que puse el ejercicio de medir las sombras, porque ese ejercicio de medir las sombras pues le ha dado mucho a la historia del pensamiento científico. Bien, vamos a ver el otro video, el de Isaac Newton o Isaac Newton, y vamos a también regocijar un poquito, porque son periodos muy tempranos, pero es el periodo ya del Renacimiento. Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y, a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esa primera ley de Newton ya tenía como 5,000 años de antigüedad. En una de esas máximas de un señor, el 3 veces, Trimegisto, un señor de la antigüedad en la cultura de los griegos. Él decía, igual que arriba es abajo. Y entonces la acaba de mencionar en la primera ley de Newton, el de todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme, ¿sí? Hasta que un cuerpo externo viene y modifica eso. Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera.
segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. Eso es lo que sucede con el Sol y los planetas que están alrededor de este Sol, pero hay, aparte, el cinturón de asteroides que está entre Marte y otro planeta, y entonces todo este sistema de cuerpos alrededor del Sol tienen una dinámica y están en equilibrio, entre comillas. Pero en la medida que el Sol se está envejeciendo, el tamaño de su gravitación está aumentando porque el hidrógeno se convierte en helio, el helio se convierte en materiales un poco más pesados y por lo tanto la fuerza de atracción por la gravedad cambia y en la medida en que se va expandiendo el Sol, está abarcando más distancias de atracción. Y esta ley lo explica bien. Estaba interesante. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton. Porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes ¿Cómo ven? Esto ya lo habíamos comentado en el sentido de que subirse a los hombros de los gigantes tenía una connotación o significado. Por lo tanto, ese significado era haber leído a los grandes filósofos, grandes científicos que le antecedieron. ¿Qué dice al respecto Héctor, Catherine, Yadira, Joseph y Durán? ¿Quién da algún punto de vista?
puede decir el resumen, profe? Sí, por favor, faltan 7 minutos todavía. Tenemos tiempo, ¿vale? El objetivo de la clase era recordar a algunos científicos del pasado que hicieron cambios en la ciencia: Nicolás Copérnico e Isaac Newton. Nicolás Copérnico dijo que detuvo el sol y movió la tierra, una de sus frases. Nicolás Copérnico no fue amenazado porque su teoría era cierta, ya que el sol estaba en el centro y la tierra giraba alrededor de él. Incluso la tierra giraba sobre su propio eje. Isaac Newton siguió de Tales de Mileto, Galileo Galilei, de Kepler, que no solo aportaron grandes descubrimientos en la historia, sino incluso en las matemáticas. La ley de la inercia de Isaac Newton decía que todo cuerpo preservaba en su estado de reposo, a menos que una fuerza interna se lo moviera. Si fuera externa, se detiene. Y también se aplicó la fuerza de atracción. La ley de dinámica: mientras mayor sea la fuerza, más va a ser la aceleración. Y por último, la ley de la acción y reacción, que depende de la masa de objeto. Muy bien, muy bien. Sí, este hecho de que igual que arriba es abajo, tiene que ver con un filósofo o alguien que se remonta a los tiempos de los egipcios y le llamaron los griegos Hermes Trimegisto. Y este señor ya tenía cavidad en la cultura egipcia antes de Cristo, mucho antes de Cristo. La filosofía de Hermes Trimegisto ya estaba circulando ahí en el medio de los sacerdotes. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podemos decir al respecto? Después de Nicolás Copérnico, Kepler y este señor Isaac Newton, vienen en el siglo XIX y XX otros científicos, como el famoso, señor, ahorita se me fue el nombre, el de la teoría, una teoría muy importante de la relatividad, y luego entró en controversia con otro científico que fue uno de los precursores de la mecánica cuántica. Y entonces, siglo XX y siglo XXI, grandes descubrimientos a través del pensamiento de la relatividad y de la mecánica cuántica. Ahora, en nuestra clase de metodología de la investigación se pretende hablar de esto, de estos temas, porque a partir de ahora el pensamiento de ustedes tiene que cambiar un poquito. A partir de ahora, lo que se ve con ojos de comunidad o de gente común tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Y entonces, abrir el pensamiento. Este señor de la teoría de la relatividad dijo que una mente o el pensamiento o el cerebro es como los paracaídas. Un paracaídas tiene que funcionar si se abre, si no, pues no. ¿Cómo se llama ese señor de la teoría de la relatividad? Se me olvidó el nombre. Catherine, Premio Nobel de Física, 1920, 1955 es cuando muere. Se llama, y su cabello así despeinado, etcétera. Einstein. Albert Einstein, sí, exactamente. Ese señor, y luego Schopenhauer y otros filósofos. El de la mecánica cuántica, ahorita no me acuerdo. Lewis. Lewis. Carl Lewis, algo así. Entonces, esos señores se atreven a hablar de otras cosas porque ahora el mundo, nosotros deberíamos no ver al mundo desde el punto de vista de la mecánica de Isaac Newton, sino que hay cosas todavía más allá que se ven en niveles muy bajitos de energía
e interacción de la energía, y que esos fenómenos ahora son los que gobiernan la física. Por ejemplo, tenemos un teléfono celular y ese teléfono celular manda cientos y cientos de mensajes. ¿Y cómo es que los manda? Bueno, pues la historia de la ciencia nos lo va descubriendo poco a poco. ¿Y quién los desarrolla? Gente que ve algo, un fenómeno, y se pone a pensar al respecto, y a raíz de ese fenómeno saca conclusiones muy interesantes. Por eso insisto en que la medición de la sombra del sol de 11 a 12 del día durante varios días, debería ser significativo para ustedes. Y en ese sentido es por qué lo puse ese trabajo. ¿De acuerdo? Joseph, David, ¿qué dice al respecto? Catherine, coméntenos algo. Profe, Diga. que pase primero mi compañero. Sí, Catherine, por favor, primero, y luego Pues ya. para mí fue muy interesante los dos videos, pero en lo personal a mí me gustó más el segundo, porque ahí nos explicó de varias leyes. Bueno, yo en lo personal en la secundaria no me enseñaron de esas leyes, pero a mí me pareció muy interesante. Muy bien, gracias. Durán, rápido, tenemos menos de un minuto. Una de las teorías que nos enseñaron en el segundo video tiene que ver con lo del trabajo que usted dejó de lo de las sombras del sol, incluso con lo de matemáticas que le comentaba, ¿sabes? Sí, es cierto. Bien. Estamos a punto de que se acaba nuestra clase. Pues nos estamos viendo en la próxima, mañanita. Sí, mañana tenemos clase y espero traer otros videos interesantes. Bien, gracias por su atención y acuérdense, resumen de la clase, sus trabajos, Héctor, bien identificados, por favor. Sí, profe. Grupo, nombre tuyo, fecha, semana, objetivo,